días o participó de algún otro curso. Mi nombre es Verónica D'Angelo, yo soy contadora, estudié en la facultad hace bastante tiempo, ya que me recibí, y bueno, desde ese momento, desde que me recibí, comencé a formar parte del sistema de acompañamiento, primero como tutora, bueno, del sistema de ingreso. Actualmente trabajo en la asesoría pedagógica y también, bueno, dentro de la asesoría formo parte de un sistema que se llama Sistema de Acompañamiento para Estudiantes de Primer Año, que justamente, como su nombre lo dice, bueno, lo que buscamos es asistirlos, guiarlos, acompañarlos en el trayecto de, bueno, en todo este cambio que implica esta transición desde que, bueno, terminan la escuela y comienzan la facultad. Sabemos que generalmente primer año es el que más les cuesta en cuanto a la adaptación. Bueno, por eso la idea de estos cursos es, como digo siempre, acá no vamos a encontrar fórmulas mágicas, sino que, bueno, la idea es darles algunas herramientas, algunos instrumentos, ofrecerles algunos instrumentos como para que ustedes después vean cuál les puede ser útil, cuál pueden tomar, digamos, darle como una especie de herramientas a la carta para que ustedes después vean de esas herramientas que se les brinda, cuáles pueden resultar útiles a la hora de estudiar, a la hora de enfrentar los exámenes. Bueno, somos 20 alrededor, entonces somos poquitos. La idea es que esto no sea un monólogo, sino que ustedes también puedan interactuar, puedan levantar la mano y contar la experiencia que ustedes tienen, contar por qué se inscribieron, contar qué vinieron a buscar, cuáles son sus expectativas, cuáles son las técnicas de estudio que vienen utilizando actualmente, en qué les parece que tienen que mejorar. Entonces yo me voy a apoyar con una presentación que ahora les voy a empezar a compartir, pero bueno, la idea es que esto sea interactivo. No tengan miedo de hablar, de compartir sus ideas, porque justamente para eso estamos y muchas veces acá en lo que es aprender a estudiar, obviamente hay cosas que ya sabemos que están mal de entrada, como estudiar de memoria, sabemos que no es el método correcto, que generalmente no es efectivo para nadie, pero después cada uno por ahí tiene su propia forma de estudiar y muchas veces acá en estos cursos los alumnos me cuentan sus métodos, cómo vienen estudiando y muchas veces eso también es tomado por otros alumnos como una herramienta útil. Entonces, acá todos podemos aportar, digamos, herramientas que pueden servir para otros y también por ahí el problema o digamos la dificultad que tiene uno puede ser la dificultad de otro que a lo mejor no se anima a decirlo, entonces bueno, también podemos ayudar a otros compañeros a encontrar una solución para sus dificultades. Bueno, voy a compartir la presentación, cualquier cosa si no se ve, si en algún momento se pone lenta, si no coincide lo que yo voy diciendo con lo que voy presentando, cualquier cosa me avisa. ¿Eh? Bueno, a ver, cuando lo empiezan a ver. Bien, ahí lo están viendo, ¿no? Sí, bien. Bueno, lo primero que vamos a hablar un poquito es, bueno, ¿cuáles son las técnicas de estudio? Esperen que yo lo voy a abrir también acá, ahí estamos. De lo primero que vamos a hablar es sobre la lectura. Esperen que ahí alguien me parece que levantó la mano. Diego, vos levantaste la mano ahora, ya había quedado.
No, no, yo una pregunta. La clase esta por las dudas se graba o no? A ver, yo te digo que déjame ver si la puedo grabar, porque como entré medio así a los ponchazos, porque tenía problemas técnicos, déjame ver si encuentro, si tengo permiso, digamos, para grabarla. Bueno, bueno, estaría de 10 si se graba. Vale. Bueno, espérenme un segundito a ver si puedo, si veo los permisos. A ver acá, gestionar grabación. Bien, bueno, ahí la... Bien, ahí se empezó a grabar. ¿eh? Bueno, entonces, les comentaba, si ustedes están viendo la presentación, de lo primero que vamos a hablar es sobre la lectura. ¿eh? Y acá ustedes generalmente cuando vienen, cuando son ingresantes que vienen del secundario, no están muy acostumbrados a leer, y la lectura es un paso que muchas veces no les gusta demasiado, no le prestan demasiada atención, no, digamos, como que lo pasan por alto demasiado rápido y no es algo que les guste mucho detenerse demasiado en la lectura. Pero, sin embargo, la lectura es un paso fundamental para después poder estudiar correctamente, hacer un buen proceso de aprendizaje, de incorporación de conocimientos. Yo siempre digo que uno cuando estudia y cuando empieza a poder aplicar técnicas de estudio y a estudiar de manera efectiva, en realidad uno se va apropiando de los conocimientos, los va haciendo suyos. Y para que eso sea posible, para que realmente no estudiemos de memoria y repitamos como loros, sino que podamos apropiarnos de los conocimientos, y cuando uno se apropia de los conocimientos, los puede relacionar con otros, puede sacar conclusiones, puede dar ejemplos, puede ver toda la evolución de a lo mejor la disciplina que estamos estudiando. En cambio, cuando uno estudia de memoria, solamente puede, como les digo, repetir, puede, digamos, transcribir literalmente alguna definición, pero no tiene esa capacidad de análisis. Y para poder, digamos, apropiarnos de los conocimientos, hacerlos propios y poder nosotros internalizarlos y poder también nosotros transmitirlos, pero con nuestras propias palabras y relacionándolos con otros saberes y no solamente que sea una mera repetición, la lectura es un paso fundamental. Y como les digo, es un paso que está generalmente devaluado. No estamos acostumbrados a leer, vivimos en una sociedad donde todo es rápido, donde todo es inmediato, y la lectura requiere tiempo. Una buena lectura requiere tiempo. Y eso ya no nos gusta. Pero bueno, vamos a ir viendo acá por qué es importante la lectura. Yo acá les estoy mostrando una presentación que hablamos de la alfabetización académica. ¿Qué es la alfabetización académica? Bueno, ustedes naturalmente saben, cuando somos pequeños y arrancamos la escuela primaria, aprendemos a leer y escribir, y eso es nuestra primera alfabetización. Con esas herramientas que aprendemos en la escuela primaria, nosotros transcurrimos todo nuestro paso por la escolaridad primaria y secundaria y vamos leyendo diferentes textos, vamos interpretando. Y bueno, como les digo, generalmente en la escuela primaria y en la secundaria no tenemos grandes cantidades de textos para leer, ni textos demasiados complejos. Entonces, con esas herramientas que aprendimos en la escuela primaria, en primero y segundo grado, a leer y escribir, no tenemos problemas para poder hacer frente a la lectura que la escolaridad nos demanda.
Sin embargo, cuando empezamos la facultad y empezamos a estar en contacto con los textos que nos ofrecen las distintas materias, las distintas disciplinas, nos damos cuenta que esos textos presentan diferencias, son distintos a los que veníamos utilizando en la escuela y que por lo tanto requieren una lectura diferente, requieren que nosotros tengamos otro tipo de herramientas de alfabetización que no son específicamente las que veníamos acostumbrados en la escuela. Es decir, esas herramientas de la escuela ya no nos sirven tanto. Si bien obviamente no sirven, ya no nos sirven tanto. ¿Por qué? Porque como ustedes ven en esta presentación, cuando hablamos de lectura en clave de lo que es la universidad o lectura académica o alfabetización académica, además de la lectura que conocemos, que es la lectura donde hay un texto y un lector, que somos nosotros, aparecen otros elementos en juego en esos textos que también deben ser analizados. En este cuadro que tenemos acá, ven que tenemos el texto, el contexto, el lector y el paratexto. Todo esto se pone en juego en la alfabetización académica. Todo tiene que ser, digamos, analizado para poder, todos estos 4 elementos tienen que ser analizados para poder realizar una buena lectura. Obviamente nosotros sabemos qué es el texto. Si analizamos un poquito cada uno de estos elementos, el texto es ese material bibliográfico que se nos dispone, se nos pone a disposición. Ustedes habrán visto que cada materia, cuando ustedes empiezan a cursar, bueno, los docentes les van diciendo cuál es el material de cátedra. En nuestra facultad tenemos la particularidad que generalmente no trabajamos con libros, o sea, en las materias no usamos libros de texto enteros, sino que muchas veces usamos fragmentos de libros que los docentes nos van pidiendo o apuntes preparados por los mismos docentes. Pero siempre estamos, cada vez que nos enfrentamos a, digamos, a estudiar una materia, nos tenemos que enfrentar, que ponernos ahí frente a frente con un texto nuevo. ¿Qué es el texto propiamente dicho? Por otro lado tenemos el paratexto, que es esta burbujita. El paratexto son todos los demás elementos que aparecen en un texto, además de las palabras. Acá, fíjense que acá cuando yo les pongo este gráfico de Alicia, acá les muestro cuáles son algunos de los elementos paratextuales que encontramos habitualmente en un libro o en un texto. El paratexto se puede clasificar en paratexto verbal y en paratexto icónico. ¿Cuál es la diferencia entre paratexto verbal y paratexto icónico? El tipo de elemento que encontramos. Cuando hablamos de paratexto icónico, nos referimos a todos aquellos elementos que aparecen en un texto y que no son palabras, que pueden ser fotografías, ilustraciones, cuadros, esquemas, marcas. Eso es el paratexto icónico. Y el paratexto verbal es todo lo que tiene que ver con el título, el subtítulo, el prólogo, el índice, la biografía del autor, las notas al pie, que son esas notitas que muchas veces aparecen abajo de una página en letra más pequeña y que nos ayudan a entender mejor alguna parte del texto. Bueno, todo esto se llama paratexto y el paratexto está hecho para que podamos interpretar mejor el texto. Entonces, la idea es, ¿por qué lo presentamos acá? ¿Por qué lo incluimos en el curso de técnicas de estudio? La idea es que cuando ustedes se pongan en contacto con un texto para estudiarlo, además de entrar en contacto con el texto propiamente dicho, con las palabras, con los párrafos y demás, puedan analizar todos los elementos paratextuales, porque todos estos elementos paratextuales nos brindan información que nos permiten entender mejor el texto. Por ejemplo, el índice. ¿El índice qué es? Es ese listado donde aparece cómo está organizado el libro, cuántos capítulos tiene, cómo están ordenados cada capítulo. Bueno,
el índice es súper importante para saber cuáles son los temas incluidos, para ubicarme, para saber dónde buscar un tema en particular dentro del texto. La biografía del autor también, saber en qué momento escribió ese libro, a dónde se escribió, en qué fecha, en qué año. Todo eso nos va a dar más información que nos va a permitir conocer por qué el autor escribió eso. A ver, yo siempre les digo, en los libros de contabilidad, nosotros estudiamos generalmente con Fowler Newton, que es un autor que ya, digamos, es un clásico de la contabilidad y que sus libros ya tienen unos años. Y por ahí la contabilidad no cambia mucho. Si leemos un libro de hace 30 años y actualmente no hay demasiadas diferencias o no está tan influido por el momento donde se escribió. Pero hay otros libros donde sí, es muy importante saber en qué momento se escribió, porque saber en qué momento se escribió nos permite entender las ideas o las opiniones del autor. Por ejemplo, si leemos un texto de economía o un texto de historia, es muy importante saber qué es lo que pasaba mientras el autor estaba escribiendo ese libro en el mundo, en el país. Y ahí también, ¿cómo sabemos, digamos, de dónde sacamos esa información? Y aparece generalmente en las primeras páginas del libro, en dónde se escribió y en qué fecha. Y eso, relacionado con el paratexto, también tiene que ver con el contexto. Cuando hablamos del contexto, justamente nos referimos a eso, al momento en que se escribe el libro. Conocer el momento en que se escribió ese texto nos va a permitir entenderlo mejor. Entonces, a ver, conclusión. Si tenemos, cuando vamos a leer un libro, cuando vamos a empezar a estudiar una materia, cuando vamos a empezar a ponernos en contacto con los apuntes de una materia, tenemos toda esta información paratextual, siempre es conveniente revisarla, darle un vistazo general antes de meternos de lleno en la lectura, porque esto nos va a permitir entender mejor eso que vamos a leer. Por eso hablamos de esta lectura académica o de esta alfabetización académica, donde son importantes analizar estos elementos que se incorporan, además de los que ya conocemos, que son el paratexto y el contexto. La realidad, yo siempre les digo, una cosa, digamos, por ahí es lo que uno plantea teóricamente, otra cosa es la realidad. Muchas veces, cuando estudiamos, no tenemos esta información, no tenemos la información de los paratextos, o no tenemos la información de quién es el autor, de cuándo se escribió. Bueno, si no la tenemos, bueno, seguiremos con los siguientes pasos de las técnicas de estudio, pero siempre que tengamos, que contemos con esta información, es muy importante poder detenernos, leerla, y eso después nos va a servir, como les digo, para interpretar mejor el texto. Bueno, seguimos. Acá yo les planteo algunas preguntas que son un poquito algunas preguntas personales para que ustedes se realicen antes de empezar a ver cómo es la lectura comprensiva. Y son preguntas que, bueno, las voy a leer, es para que ustedes las piensen y si alguno quiere, si tiene ganas, comparte cuál es la respuesta que les puede dar a estas preguntas. ¿Cómo leemos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la lectura? ¿Cuántas veces lo leemos antes de comenzar a aplicar técnicas de estudio? ¿Qué hacemos con las palabras desconocidas? ¿Qué hacemos si tenemos dificultad para interpretar alguna parte del texto? Se los dejo para que lo piensen un segundo y si alguno tiene ganas, me comparte en voz alta las respuestas. Bueno, ¿alguno quiere compartir? No sé si a lo mejor de todas las preguntas, pero de alguna. Hola, ¿qué tal? Yo soy ¿Qué tal, Leandro. Leandro? ¿Qué tal? Mire, yo entré a este Meet, digamos, por ejemplo, como para... Se me complica un poco entre el tiempo y eso, estudiar, digamos, trabajo y todo eso, y yo no, o sea, pospongo a veces la lectura, pero solamente leo más que aplicarlo en un
digamos, en una práctica o eso. No sé si hay alguna ayuda que me podrías dar o algo como para aprender un poco más a ser aplicado. Sí, ahora a lo largo de la presentación vamos, digamos, presentando distintos tips que ustedes pueden, digamos, aplicar para que les resulte más efectivo. Listo, muchas Así que gracias. bueno, les pido que se queden. Digamos, la presentación tiene una duración aproximada más o menos de 2 horas. Entonces, en lo posible quédense, así, bueno, pueden aprovechar, digamos, los tips. Primero, está organizada, primero vamos hablando de las técnicas de estudio y después tenemos al final algunas, digamos, algunos tips más concretos, algunos consejos más concretos en lo que tiene que ver con lo que, bueno, cómo enfrentarnos a los exámenes, cómo enfrentarnos digamos, cómo empezar a estudiar. Así que, bueno, quédense porque vamos ordenados por la presentación. Bueno, y con respecto a estas preguntas, ¿alguien quiere, digamos, quiere compartir sus respuestas? ¿No? ¿No se animan? Profe, Bueno, yo sí, puedo comentarle, pero bueno, también le comento que estoy trabajando, así que puede ser que se corte la comunicación. dale. Bien. Yo, bueno, justo soy bastante escueto para el estudio. Yo tengo que leer mucho para poder tratar de entenderlo, ¿sí? Tengo que leer mucho. Puedo llegar a leer el mismo texto 4 o 5 veces para que me quede claro. Bien, bueno, Pero bueno, está bien, pero no está mal ese es mi eso. método. Perdón, no lo escucho. No, decía que no está mal que lo leas muchas veces, no es un error. Sí, no, es que también me cuesta, bueno, encontrar como los puntos claves, sí, eso sí, lo siento que por ahí me cuesta demasiado encontrar un punto clave y tengo que volver a releerlo. A veces también sé que leo y no asocio una cosa con la otra, sé que por ahí es más algo de dispersión que otra cosa, pero bueno. Sí, gracias, Daniel. Sí, bueno, ahí sí, en la dispersión, la distracción, después más adelante vamos a hablar de eso, es algo que, digamos, es muy frecuente y que, bueno, ahora con las redes sociales, el celular, es como que tenemos todo, la distracción ahí al alcance de las manos, tentándonos todo el tiempo. Y también yo siempre les digo que no se desesperen y que tengan paciencia con ustedes mismos, que lo importante es que ustedes se vayan dando cuenta de qué es digamos, cuáles son sus puntos débiles y a dónde tienen que mejorar. Eso es lo importante. Como vos me decís, bueno, yo creo que tengo que mejorar en esto. Está bárbaro que uno se vaya dando cuenta cuáles son sus puntos débiles y en qué tengo que mejorar. Y no tampoco pretender mejorar de un día para el otro, digamos, porque estos son hábitos. Cuando uno habla de técnicas de estudio, como les dije al principio, no hay fórmulas mágicas. Ojalá hubiera una fórmula mágica que nos sirva a todos y que en poco tiempo podamos estudiar y que nos vaya bien en los exámenes y que podamos no solamente repetir de memoria, sino que eso que estudiamos nos quede y lo podamos relacionar con otras materias, estaría espectacular. Pero bueno, la realidad es que somos seres humanos y que eso no existe. No hay una fórmula mágica, no hay un método. Muchas veces hay páginas de Instagram que yo veo que ofrecen métodos mágicos y no hay métodos mágicos. Acá, digamos, lo que yo les puedo decir, lo más efectivo que generalmente resulta en todos los casos es el hábito y la disciplina. Eso sí, realmente, siempre tener un buen hábito de estudio y tener disciplina, ser disciplinado, ser constante, ser perseverante, ser ordenado, ser organizado, esas cualidades siempre les van a servir para poder tener buenos resultados, que nunca van a estar garantizados un 100%, porque también es una realidad que el bochazo en algún momento de la carrera lo vivimos todos, entonces tampoco tener miedo al bochazo ni sentirlo como una frustración, porque es algo que en algún momento siempre nos va a pasar y también es un aprendizaje. Entonces, fórmulas mágicas no hay. Sí, siempre nos va a ayudar ser disciplinados, ser constantes, ser perseverantes, no estancarnos en eso que sabemos que no funciona, porque también a veces pasa eso.
como que nos quedamos en la zona de confort y por miedo a cambiar o a incorporar otra forma de estudiar, nos quedamos en una forma que sabemos que no nos va a resultar efectiva. Entonces, eso siempre nos va a ayudar a mejorar. Yo siempre digo que muchas veces no le va mejor al más inteligente, sino al más disciplinado, al más perseverante. Muchas veces estudiar una carrera no es tanto una cuestión de inteligencia, sino de perseverancia, de constancia, de disciplina, de hábitos, como todo, como también pasa, por ejemplo, en el deporte. Y para tener esos hábitos, esa constancia, esas disciplinas y estar motivados, digamos, también es fundamental que lo que hacemos nos guste. Porque si estamos, o sea, siempre yo les digo, uno arranca la facultad con un objetivo que es recibirse de contador, licenciado en administración, licenciado en economía, y esa tiene que ser nuestra motivación. Nuestra motivación tiene que ser, bueno, esto me está costando, estoy haciendo un esfuerzo, podría estar haciendo algo más divertido, pero elijo estar acá estudiando porque esto es a donde yo quiero ir. Y para hacer esto, para lograr ese objetivo, necesito hacer este esfuerzo. Nadie hace una carrera universitaria sin algún grado de esfuerzo en mayor o menor medida. Entonces, sabemos que son cosas con las que nos vamos a tener que enfrentar. Y esto generalmente para cuando uno está en primer año y no pasó por otra carrera universitaria previa, sino que es la primera experiencia y recién salimos del secundario, es un aprendizaje. Uno generalmente no aprende a estudiar en 3 o 4 meses. Generalmente es un aprendizaje que nos lleva 1 año y medio, o sea, muchas veces recién nos sentimos seguros y afianzados con la forma de estudiar que tenemos cuando a lo mejor estamos terminando segundo año. Entonces, no frustrarnos, no frustrarnos. Y si algo no funciona, como les digo, no quedarnos ahí en esa técnica, sino, bueno, buscar otra, complementarla, compartir también muchas veces con mi grupo de estudio, me ayuda a poder, digamos, estudiar cuando a lo mejor me cuesta estudiar solo. Bueno, ir encontrando la estrategia, pero siempre que la motivación sea ese objetivo que yo quiero lograr. Porque si ese objetivo que quiero lograr tampoco me convence y a lo mejor me anoté, no sé, porque me parece que es una carrera que tiene buena salida laboral, pero no es realmente lo que más me gusta, y ahí si ya no hay motivación, cada vez me va a costar más hacer el esfuerzo. Entonces, es muy importante estar motivados y que nos guste eso que estamos haciendo, porque si nos gusta nos vamos a esforzar. Obviamente que siempre va a haber materias que no nos van a gustar, o sea, esa es otra realidad. De las 34 o 30 y pico materias, no sé, que tiene el programa, no nos van a gustar todas. En cualquier carrera va a pasar eso. Pero sabemos, cuando estamos motivados, porque sabemos cuál es el objetivo que queremos cumplir, sabemos también que vamos a tener que pasar por materias que no nos van a gustar y que son una piedra en el camino que tenemos que saltear para poder seguir y avanzar. Entonces, bueno, vamos a seguir con la presentación. Más adelante vamos a volver a retomar estos temas de los tips. Volviendo con la lectura, esta presentación que tenemos acá en pantalla, ¿qué pasa con la lectura? Bueno, generalmente, como les decía, en la escuela no están muy habituados a leer, se les pide demasiado que lean o textos demasiado largos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen a la facultad se encuentran con textos que son generalmente muchos más largos de los que venían acostumbrados a trabajar en la escuela y que además de ser más largos, están escritos de otra manera, tienen otra forma, otro formato, tienen palabras mucho más técnicas. En la escuela estamos muy acostumbrados a trabajar con textos de tipo manual, donde ya la información está recontra resumida y mucho más que eso no la puedo resumir. En cambio, en la facultad nos encontramos con textos donde la información no está resumida, sino que somos nosotros los que tenemos que encontrar la idea central. Entonces, esto hace, como les decía antes, que tengamos que volver a empezar a leer y escribir de nuevo, pero para textos universitarios o académicos. Las palabras desconocidas, otra cuestión, ustedes generalmente tampoco están acostumbrados a buscar palabras desconocidas. No digo que sea, digamos, no quiero meter todos en la bolsa. Yo también soy docente de secundario y muchas veces hablo por mi conocimiento también en ese nivel. Les cuesta buscar las palabras desconocidas, les da
como una especie de pereza, y muchas veces suponen que quiere decir tal cosa o quiere decir tal otra, y en esa suposición que hacemos, por ahí nos equivocamos. Entonces, una palabra que a lo mejor es muy importante para entender un texto, no la entendemos bien, no sabemos bien qué quiere decir, y eso nos frena o nos limita la comprensión. Entonces, también incorporar el hábito de buscar palabras desconocidas, de dedicarle un tiempo a buscar las palabras desconocidas. Vieron que antes necesitábamos sí un diccionario, en mi época. Bueno, ahora no, con el celular ahí buscamos en Google y ya rápido nos aparece la definición. Y aparte hay palabras que a lo mejor nosotros conocemos el significado o ya lo usamos, pero a lo mejor en el contexto de esa materia tiene otro significado. En el contexto de la disciplina que le estamos leyendo, tiene otro significado. Entonces, bueno, muchas veces es buscar el significado que tiene en el contexto que le estamos leyendo para esa disciplina. Y hay palabras que son muy técnicas y que son propias de las disciplinas y que tenemos que entender qué quieren decir para entender qué me está diciendo. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de la palabra devengamiento o devengar, que es una palabra que se usa mucho en contabilidad y que no tiene otro uso, digamos, no lo usamos para otra cosa esa palabra. Y si entendemos qué quiere decir devengar, entendemos todo el procedimiento de devengamiento y vamos a poder resolver bien los ejercicios. Ahora, si no entendemos qué quiere decir devengar, o si nos parece qué quiere decir, y ahí posiblemente no podamos entender todo el procedimiento. Entonces, fíjense muchas veces como una sola palabra es clave para entender todo un procedimiento. Por eso, no saltear o no pasar por alto las palabras desconocidas. Bien, seguimos. Entonces, continuando con el tema de la lectura, ¿cuál es la lectura que nosotros les proponemos? ¿Cómo es la lectura que nosotros les proponemos desde acá, desde la facultad? La lectura que nosotros les proponemos es una lectura que se llama lectura comprensiva. Y esa lectura, como recién hablaba Daniel, es una lectura que consta de varias partes. La primera parte de la que consta esa lectura es la que llamamos lectura inicial. La lectura inicial es el primer contacto con el texto. Es la primera vez que agarro el texto y lo empiezo a leer. Empiezo a hojearlo, a ver de qué se trata. En una lectura rápida. Es una lectura rápida donde yo me pongo en contacto por primera vez con el texto y no pretendo entenderlo todo y entender párrafo por párrafo, sino que lo que pretendo en esta primera lectura es quedarme con una idea principal de cuál es el tema del que me está hablando el texto. Entonces, cuando hacemos esta primera lectura, podemos preguntarnos, podemos hacernos preguntas como estas que están acá. ¿A qué materia o espacio curricular corresponde este texto? ¿De qué supones que se trata? ¿Has leído algo sobre el tema que aparece mencionado en el título? ¿Lo podés relacionar con saberes previos? Son preguntas que nos podemos hacer antes de ponernos en contacto con el texto, o sea, antes de ponernos a estudiarlo, a aplicar técnicas de estudio. Cuando yo me pongo en contacto con el texto y ya leo el título, por ejemplo, y ya generalmente el título me permite asociarlo a otros temas que yo vi. O me da una idea, a lo mejor no lo puedo asociar con otros temas que yo vi porque es un tema totalmente nuevo. Pero ya el nombre me sugiere algo. Yo ya con el nombre supongo que ese libro va a hablar de un determinado tema. Entonces, son preguntas preliminares que nos hacemos antes de hacer esta lectura inicial para luego responderlas cuando las finalizamos. En esta primera lectura o lectura inicial, analizamos el contexto y los elementos paratextuales, que son esos elementos que vimos hace un ratito. Buscamos en el diccionario las palabras desconocidas, súper importante, como les dije recién. Y, como ven acá en rojo y en grande, en esta primera lectura inicial no aplicamos técnicas de estudio. Esto es fundamental. Y esto es algo de los principales errores, uno de los principales errores con los que vienen del colegio secundario, y no se lo tomen como algo personal porque lo hacen todos, es apenas empiezan a leer un texto, están con el resaltador ahí al acecho
y empiezan ya a resaltar. La primera oración que leen ya la resaltan. Eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque yo no puedo, en la primera lectura, cuando todavía no sé de qué me está hablando el texto, no puedo empezar a marcar ideas principales. Si yo marco el primer párrafo y lo resalto, y ya me queda resaltado, y a lo mejor cuando leo el segundo, me doy cuenta que lo más importante no era lo que decía el primero, era lo que decía el segundo. Entonces, error importante que tenemos que desterrar es aplicar técnicas de estudio en la primera lectura. En la primera lectura solamente leemos y hacemos, como les dije, una lectura rápida. El resaltador lo dejamos bien lejos, ni lo agarramos, porque no podemos marcar, destacar ideas cuando todavía no leímos por primera vez en forma completa el texto. Entonces, nunca aplicamos técnicas de estudio, porque después, ¿qué pasa? Les queda un montón resaltado, porque se van dando cuenta que lo que resalté antes no era lo más importante, es esto que viene ahora, entonces también lo resalto. Entonces me queda todo resaltado, lo que me di cuenta que servía y lo que no servía, y después, cuando miro el texto era de 10 páginas y me quedaron 9 resaltadas. Y si resalto mucho o resumo mucho, es lo mismo que si no resumiera nada. Justamente la idea del resumen es recortar, es achicar, es poder encontrar las ideas principales. Entonces, si yo de un texto de 10 páginas resalté 9, es lo mismo que si no hubiera resaltado nada. Y encima el resaltado no lo puedo deshacer, no puedo borrarlo. Entonces ya después me queda ahí un resaltado que si yo en base a eso quiero hacer un resumen, después voy a tener que volver a ver qué era lo más importante. Y me queda ahí todo un lío que en definitiva, en vez de ganar tiempo, lo pierdo. Y ahí ya esa técnica de estudio deja de ser efectiva. Entonces, por eso les digo y les recalco tanto la importancia de la primera lectura, de esta lectura inicial, donde no marco nada, donde lo único que puedo hacer es marcar las palabras desconocidas para buscarlas, pero que no aplico ninguna técnica de estudio. ¿Alguna consulta? O sea, soy muy repetitiva en esto porque realmente es muy importante una buena lectura. Una buena lectura me va a permitir aplicar después buenas técnicas de estudio y hacer un buen resumen, una buena síntesis, un buen cuadro comparativo, y se arrastra. Si yo arranco mal con la lectura, después voy a arrastrar mal, voy a usar mal también el resto de las técnicas. Y yo sé que es algo de lo que ya vienen acostumbrados, vienen con esa metodología en la escuela, de que por una cuestión de inmediatez, apenas empiezan, ya están con el fibrón en la mano ahí, con el impulso de resaltar. Bueno, entonces nunca resaltar, ni subrayar, ni hacer nada en la primera lectura. La primera lectura es para conocer. Y muchas veces no nos alcanza esa primera lectura para tener esta idea general. Entonces, a veces tengo que hacer 1, 2 o 3 lecturas sin todavía aplicar técnicas de estudio hasta que pueda captar la idea general. Una vez que capté la idea central, la idea principal del texto, sigo con la lectura detenida. La lectura detenida es una lectura donde sí voy, como su palabra lo dice, de manera lenta, identificando en cada párrafo cuál es la idea principal, qué es lo más importante de cada párrafo. Y ahí sí puedo empezar a aplicar técnicas de estudio. Generalmente, ¿cuál es la primera técnica de estudio que usamos? Es el subrayado o el resaltado. ¿Bien? Bueno, entonces, teniendo en cuenta los pasos para la lectura comprensiva, una vez que hicimos esos pasos de lectura inicial y lectura detenida, en la lectura detenida empezamos a aplicar técnicas de estudio. Y acá les vuelvo a hacer algunas preguntas como para que ustedes se autoevalúen. ¿Qué técnicas de estudio utilizo? ¿Cuál me resulta más efectiva? ¿Las utilizo de manera consciente? ¿Las utilizo de manera integrada? ¿Me sirven las técnicas utilizadas para agilizar el repaso y tener una visión integral del tema que estoy estudiando? ¿Quisiera incorporar otras técnicas de estudio? Y acá, esto que les pregunta
de las utilizo de manera consciente. ¿Qué quiere decir utilizarlas de manera consciente? Justamente tiene que ver también con lo que dice la pregunta de abajo. Utilizarla de manera consciente es realmente, no que me quede pintada a distintos colores y que me quede lindo el texto y que parezca que ya lo trabajé, sino que realmente esa técnica me sirva para aprender, me sirva para apropiarme de los contenidos, me sirva para después en base a esa técnica usar otra técnica, para agilizar el estudio, para que realmente sea más efectivo, para que me permita poder relacionar ese tema con otro, para que me permita dar ejemplos, ejemplificar. Uno no puede dar ejemplos de algo que no entendió. Si yo no entendí un tema, no puedo dar un ejemplo. Entonces, las técnicas no tiene que ser una cuestión automática. Bueno, tengo el texto, listo, empiezo con el resaltador. No, a ver, estoy haciendo un buen resaltado, estoy haciendo un buen resumen. ¿Eso realmente me está sirviendo, me está agilizando el tiempo, me está permitiendo aprender? ¿O lo hago porque toda la vida lo hice así, pero realmente no sé si esto me está sirviendo porque después siento que no sé nada, no me siento seguro? Entonces, hacer un poco una autorrevisión y siempre utilizarlo de manera consciente. Y si de la manera que estoy acostumbrado y que vengo usándolo en la escuela veo que acá no me sirve, bueno, a ver por qué tengo que cambiar. Bueno, no sé si quieren comentarme, hacerme algún comentario ustedes de estas preguntas. Ahora, por ejemplo, hay muchas técnicas de estudio dando vueltas que se ofrecen en las redes, en Instagram hay un montón de páginas sobre técnicas de estudio, hay técnicas de estudio que tienen que ver con el tiempo, por ejemplo, la técnica Pomodoro, que nos dice, bueno, estudia 45 minutos, descansa 5, bueno, está lleno de ofertas de técnicas de estudio, que tampoco sabemos cuán efectiva es cada una, y como les digo, también esto es algo subjetivo, lo que a mí me puede resultar útil, a otro no, pero bueno, ¿qué conclusión pueden sacar ustedes de estas preguntas? ¿Qué les parece? ¿Quieren compartir? ¿Alguien quiere compartir su experiencia respecto a esto? También, por ejemplo, hay una técnica que se usa mucho que no me acuerdo en este momento bien el nombre, pero es como dividir el contenido de las el contenido que voy a estudiar, dividirlo y armar fichas, como si fuera una especie de fichero donde voy dividiendo el contenido en fichas y entonces después voy repasando ficha por ficha y las voy relacionando. Bueno, digamos, como les digo, cada uno puede usar la técnica que le resulte más efectiva y hay un montón dando vueltas en juego. Pero siempre que lo utilicemos de manera consciente, que eso realmente nos sirva para lo que estamos haciendo. Bueno, la primera técnica que vamos a hablar un poquito acá es el subrayado o resaltado, que no le voy a dedicar mucho tiempo porque ya estuvimos hablando recién. El subrayado o resaltado generalmente es la primera técnica que utilizamos. Como les puse acá en grande y como ya les dije recién, se realiza a partir de la segunda o tercera lectura, nunca a partir de la primera. Error a partir de la primera. Cuando yo subrayo o resalto, tiene que ser, como les digo, ¿cuál sería un subrayado o un resaltado correcto? Y si yo tengo un texto de 10 páginas, y bueno, me tiene que quedar subrayado o resaltado alrededor del 50 o el 60% de todo el texto. Ahora, si me queda resaltado o subrayado una cantidad mayor del texto, un porcentaje mayor, quiere decir que ya ahí ese resaltado o subrayado no está realmente siendo lo sintético que debería, que lo tengo que mejorar, que lo tengo que afinar. Y ahí, si a lo mejor al principio nos cuesta, porque también hay una cuestión de inseguridad cuando uno entra a la facultad y tiene que adaptarse a todo este cambio, muchas veces decimos, ¿y cómo sé cuál es la idea principal? Y tengo miedo de olvidarme algo, de olvidarme alguna idea y no incluirla y que esa idea realmente sea algo importante, porque nos pasa que, bueno, en todo este aprendizaje aparece la inseguridad. Bueno, ¿cómo podemos hacer entonces cuando a lo mejor nos cuesta ir haciendo un subrayado o un resaltado sintético? Bueno, en ese caso, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un subrayado en etapas. Entonces, a lo mejor, la primera vez dijimos lectura inicial, no marco nada.
En la segunda lectura, subrayo en lápiz. Y no me preocupo demasiado porque ese subrayado sea sintético, ¿eh? No me preocupo demasiado si subrayo algo de más. Subrayo todo lo que me parece que tengo que subrayar. Después, ¿qué hago? Reviso y vuelvo a leer solo lo subrayado en lápiz, no todo. Y sobre ese subrayado en lápiz, resalto lo que me parezca más importante. Entonces, así, en etapas, voy buscando afinar ese subrayado o resaltado para que sea lo más específico posible y pueda captar la idea principal y no subrayar de más. Puede ser una práctica que nos puede servir hasta que nos sintamos más seguros con la técnica. Ir por etapas. Y, digamos, obviamente que vamos a perder más tiempo que si subrayamos o resaltamos de una sola vez. Pero ese tiempo que ganamos, digamos que perdimos, en realidad lo ganamos porque en base a eso después vamos a hacer un buen resumen. Entonces, esto que ustedes a lo mejor están diciendo, uy, pero esta mujer todo lo que me está diciendo no terminó nunca. A ver, parece pesado y parece lento al principio, pero buenas técnicas de estudio nos van a servir de base para un buen resumen y para un buen estudio, para poder apropiarnos de los contenidos. Entonces, no es tiempo perdido, al contrario, es tiempo ganado, porque en todo este proceso que yo estoy haciendo de leer, releer, leer el subrayado, volver a subrayar, estoy incorporando conocimientos. No estoy estudiando de memoria, que no es lo que buscamos, pero sí estoy incorporando los conocimientos, estoy jerarquizando las ideas, detectando ideas principales y secundarias, y todo eso, aunque no me doy cuenta, a lo mejor conscientemente, me está generando un aprendizaje. Bueno, esta presentación sigue hablando del subrayado, que es prácticamente todo lo que estuvimos diciendo, así que vamos a seguir. Otra técnica que podemos usar es la titulación de párrafos o notas marginales. Esta por ahí no es tan común, pero también es efectiva y no es que tengo que usar una u otra, digamos, no es que si uso subrayado no puedo hacer notas marginales, son todas complementarias, es la que me resulte mejor a mí. ¿En qué consiste la titulación de párrafos? Es poner al lado de cada párrafo una pequeña palabra o frase que me dispare, o que yo al leerla después me dispare cuál es la idea principal de ese párrafo. Entonces, al costadito de cada párrafo pongo una palabrita o una frase que para mí representa la idea principal de ese párrafo. Está buena esta técnica porque después es muy útil a la hora del repaso, porque yo al mirar la palabrita ya me acuerdo cuál era la idea principal de ese párrafo, y si no me la acuerdo, lo vuelvo a leer. Y también es útil porque nos permite ejercitar esto de la síntesis, de encontrar una palabra dentro de ese párrafo que represente la idea principal, una palabra o una pequeña frase. Esta técnica se puede llamar titulación de párrafos o notas marginales. En las tutorías, en los cursos de ingreso, tenemos una actividad donde le hacemos hacer esto, entonces a lo mejor lo usaron en esa ocasión. Y acá yo les puse algunos ejemplos, para que ustedes vean a qué nos referimos. Ven que tenemos los textos y tenemos palabritas al costado que nos indican la idea principal de cada párrafo. Puede ser, ven que en algunos casos hay alguna palabra o una pequeña frase. Otra técnica, yo sigo, cualquier cosa levanten la mano si tienen alguna duda, alguna consulta, pero si no, yo sigo adelante. Otra técnica que podemos usar es elaborar preguntas al texto, es decir, armar un cuestionario de estudio, una guía de estudio. Hay materias donde los mismos docentes en los apuntes les ponen, por ejemplo, en administración, en introducción a la administración, generalmente en los apuntes, en cada tema hay una guía de estudio que actúa como, digamos, orientadora de cuáles son los temas más importantes. Pero si no la tienen esa guía de estudio, lo pueden armar ustedes. Es decir, después de terminar de estudiar un tema, de leerlo, armarse un cuestionario de cuáles les parecen que son a ustedes las preguntas que ustedes podrían responder con eso que estudiaron. Esto
no es muy común porque nosotros venimos acostumbrados al contrario, venimos acostumbrados que en la escuela y en la facultad muchas veces es el docente el que pregunta y el alumno el que responde. Pero también nos sirve para ejercitar la comprensión. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer preguntas de algo de un tema que no entiendo. Si yo el tema no lo entiendo, no puedo armar un cuestionario sobre ese tema. Entonces, yo voy a poder elaborar preguntas de un tema cuando yo ese tema ya lo entendí. Entonces, muchas veces es útil para comprobar si entendimos bien el tema y también para el repaso, armarnos estas guías de estudio, estos cuestionarios. Y si estudiamos en grupo, también nos sirve, por ejemplo, puede ser que uno haga un cuestionario y otro del grupo lo responda y así se van intercambiando las preguntas y nos sirve también como una autoevaluación sobre el tema. Y acá, cuando hablamos de preguntas, tenemos que hacer también una distinción entre los que son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas preguntas que podemos responder haciendo copy-paste de una parte del texto, que son la mayoría de las que ustedes vienen acostumbrados a trabajar en la escuela, que tienen un cuestionario con una serie de preguntas y hay una parte del apunte o del libro donde está exactamente lo que la pregunta les pide. Esa respuesta la encuentran literal en alguna parte del texto. Esas preguntas generalmente no contribuyen a que nosotros aprendamos. ¿Por qué? Porque no requieren ningún esfuerzo cognitivo de nuestra parte, no requieren que nosotros razonemos, saquemos conclusiones, relacionemos, sino que lo único que nos demanda es que encontremos la parte del libro donde habla de eso. Y lo respondemos. Respondemos la pregunta, cumplimos con la actividad que el docente nos propone, pero quizás no entendimos lo que estábamos hablando, no entendí nada del tema, pero la actividad la hice, la nota la tengo porque la entregué y ya está, cumplí con el tema. Esas preguntas cerradas, generalmente no contribuyen, como les digo, no sirven demasiado. Entonces, si nos vamos a hacer un cuestionario, lo ideal sería trabajar con preguntas abiertas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Son esas preguntas que no las podemos contestar con una parte literal del texto, que no hay una parte del texto que tenga la respuesta exacta a esa pregunta. A mí me pasa que a veces en la secundaria le doy a los chicos preguntas de este tipo y me dicen, pero yo no lo encuentro en el libro. Y no, justamente no lo vas a encontrar en el libro porque lo que te proponen esas preguntas es que vos saques una conclusión, relaciones dos temas, ejemplifiques, argumentes sobre si estás de acuerdo o no con un determinado tema, pero no las vas a encontrar literal en una parte del libro. Esas preguntas, las preguntas abiertas, son mucho más comunes de ver en la facultad, en los exámenes generalmente muchas veces nos encontramos con este tipo de preguntas, por eso también está bueno acostumbrarnos, practicarlas, poder elaborarlas. Y son las preguntas que realmente nos sirven para internalizar los conocimientos. Bueno, y acá aparece la frutillita del postre, el querido resumen. ¿Quién no ha estudiado de un resumen? O sea, el resumen es, cotiza, digamos, en dólares, muchas veces encontrar un buen resumen. Bueno, a ver, varias cuestiones del resumen. Primero, siempre y fundamental estudiar de resúmenes elaborados por nosotros mismos. Es muy común en la escuela y en la facultad también que haya dando vuelta a resúmenes hechos por otros y que estudiemos directamente, en vez de estudiar del texto, del libro, del apunte, directamente agarremos ese resumen hecho por otro que nos llega a nuestras manos y estudiemos de ahí del resumen. Eso es un gran error. A ver, lo hemos cometido todos y a veces no es que lo hacemos digamos, por pereza, sino que a veces el tiempo nos apremia, trabajamos o no tenemos mucho tiempo y bueno, agarramos un resumen porque sabemos que nos va a llevar menos tiempo estudiarlo. ¿Pero por qué les digo que es un error? Si yo estudio de un resumen hecho por otro, primero,
todo este proceso del que estuvimos hablando hasta el momento, de leer, subrayar, hacer notas marginales, que dijimos que en todo ese proceso estábamos aprendiendo, sin darnos cuenta, a lo mejor. Si yo estudio de un resumen ya listo, ya elaborado por otro, todo ese proceso lo pierdo. Porque el resumen ya está resumido, como su palabra lo dice. Ya no puedo hacer todo ese análisis que hago hasta llegar al resumen cuando lo elaboro yo. Entonces, siempre importante y siempre que no estén apremiados por el tiempo y que tengan la posibilidad, elaborar sus propios resúmenes. ¿Qué otro riesgo tengo cuando estudio de resúmenes hechos por otros? Primero, no sé si está completo. Ustedes saben que en la facultad nosotros trabajamos, cada materia tiene su programa con la serie de contenidos exigibles para aprobar la materia. Muchas veces hay dando vuelta a resúmenes que a lo mejor no están completos, le faltan temas, o están hechos en base a planes de estudio anteriores, entonces los contenidos son a lo mejor parecidos, pero no exactamente igual, y ahí ya, digamos, estoy ante un gran riesgo, porque después puede ser que cuando vaya a rendir me encuentre con que hay temas que no estudié porque en el resumen no estaban, o en el resumen estaban mal. Otro problema que puedo encontrar es que la información en el resumen esté mal, y como yo no estoy comparándolo con el libro, porque yo no lo hice ese resumen, lo agarré ya hecho por otro, no me doy cuenta que eso está mal. Y después voy en el examen y repito ese error. ¿En qué puede estar mal? Pueden estar mal conceptos, pueden estar mal muchas veces cuando hablamos de por ahí, por ejemplo, en economía o en ciencias sociales, que tenemos historia, tenemos fechas, tenemos años específicos. Puede que esos años estén mal, pueden que estén mal los nombres de los autores. Yo no les digo las mezclas que veo a veces en las evaluaciones de los pensadores económicos, que pobres se deben agarrar la cabeza. Los pensadores económicos se los ven porque les cambian el nombre, mezclan el nombre de uno con el apellido del otro. Bueno, ¿por qué pasa eso muchas veces? Porque estudian de resúmenes que ya vienen mal y replican esos errores después en el examen. ¿Y qué pasa? En la escuela muchas veces zafamos, ponemos algo mal en la prueba, pero si el resto más o menos está bien, aprobamos. Acá en la facultad ya la cosa cambia, si ponemos mal algún dato importante ya nos baja mucho la nota. Y lo peor que le podemos decir, por ejemplo, a un profesor en un examen oral es, pero eso en el resumen no estaba. Porque el docente, ¿qué nos va a decir? Vos no tenés que estudiar del resumen, vos tenés que estudiar de los apuntes que nosotros te facilitamos, de los apuntes de cátedra, y tenés que estudiar el programa completo. Pero sin embargo, se escucha un montón. Pero eso en el resumen no estaba. ¿Cómo en el resumen no estaba? Ahí ya hay un error enorme. Entonces, siempre estudiar de los resúmenes hechos por nosotros. ¿Y cómo tienen que ser esos resúmenes hechos por nosotros? Tiene que ser, como su palabra lo dice, el resumen es un recorte. Tiene que ver con esto que hablábamos antes con el subrayado. Si yo hago un subrayado extenso, un subrayado muy largo, cuando vaya a hacer el resumen, ¿qué voy a hacer? Voy a arrastrar esa extensión en el resumen. Entonces, ¿por qué insistimos tanto en un subrayado bien claro, bien sintético, donde solamente podamos tener las ideas principales? Porque si yo después, en base a eso, hago el resumen, después voy a trasladar esos errores en el resumen. El resumen es un recorte, y ese recorte tiene que ser de la mitad o un poquito más del texto original. Volvemos, si tenía 10 páginas, el resumen tiene que tener 5, 6, 7 como mucho. Ahora, si el resumen tiene 8, y quiere decir que realmente no resumí, no pude detectar las ideas principales. Entonces, el resumen tiene que ser sintético, tiene que ser claro, tiene que incluir ideas principales e ideas secundarias jerarquizadas, es decir, que podamos identificar cuáles son las principales, cuáles son las secundarias. Y cuando hablamos de resumen, siempre, cuando resumimos, respetamos las palabras del autor. No lo hago con mis propias palabras al resumen, sino que en el resumen lo que yo hago es transcribir las palabras del autor. Entonces, si había palabras técnicas, palabras específicas de la especialidad, de la disciplina, voy a usar esas mismas palabras. Bien.
Otro de los métodos que puede usar, que es parecido al resumen, es la síntesis. La síntesis también es un recorte de la idea principal, o sea, del texto principal, quiero decir, pero la diferencia que presenta con respecto al resumen es que en la síntesis yo sí puedo elaborarlo con mis propias palabras. O sea, yo acá puedo jugar con el vocabulario y puedo utilizar palabras propias. Generalmente nosotros en la facultad, a lo mejor salvo ya en los últimos años, usamos más la síntesis, porque a lo mejor el docente nos pide armar una síntesis de un determinado tema, pero en los primeros años nos apoyamos más en el resumen que en la síntesis, porque tenemos ese temor de que a lo mejor lo ponemos con nuestras propias palabras y no estamos seguros de que sea correcto esa interpretación que estamos haciendo. Pero bueno, la principal diferencia es esa. Los dos son un recorte del texto original, que tiene que ser de un 50, de un 60% del texto, pero en la síntesis yo puedo usar mis propias palabras. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Se va entendiendo hasta acá? Bueno, ¿algún micrófono activado ahí? No sé si quieren comentar algo. Bien, seguimos, si no. Una vez ya, a ver, ¿alguien levantó la mano? Bueno, estaba viendo en los chats, pero no, en los chats no hay nada. Bueno, seguimos entonces. Una vez que ya llegamos al resumen, que ya estudiamos, digamos, cuando estamos ya en la etapa final del estudio, una técnica que podemos usar también son los organizadores gráficos. Los organizadores gráficos son distintos tipos de esquemas que podemos usar para sintetizar la información aún más de lo que está sintetizada en el resumen. Esta herramienta generalmente, como les digo, se usa no como base para estudiar. Yo no puedo estudiar un tema de un cuadro sinóptico o de un cuadro comparativo, sino que son herramientas que me permiten integrar los temas y poder encontrar la relación entre todo lo que estuve estudiando. Son útiles a medida que uno va avanzando en el estudio. Muchas veces, ¿qué pasa? Vamos estudiando unidad por unidad y a lo mejor lo vamos entendiendo, vamos bárbaro, pero nos falta ver la relación entre todo lo que estamos estudiando. ¿Y cómo podemos ver la relación? Porque todos los temas están relacionados, aunque a veces nos cueste verlos. Por una cuestión organizativa, los contenidos están organizados en unidades, pero todo está relacionado dentro de una misma disciplina y muchas veces entre distintas disciplinas también. Vieron que ahora, por ejemplo, en primer año se implementó este caso celeste y blanco, que justamente lo que les quiere hacer ver es cómo están integradas las distintas disciplinas entre sí, porque si no parece que las estudiamos todas separadas, pero no podemos encontrar la conexión que hay. Y en las distintas disciplinas y entre una misma disciplina, todos los temas están relacionados. Por eso estas herramientas, los cuadros, los esquemas, los organizadores, muchas veces nos son útiles cuando ya vamos avanzando para poder encontrar esa relación. Entonces, ¿cuáles podemos usar? Podemos usar el cuadro comparativo, que es este que tenemos acá abajo en pantalla, que el cuadro comparativo justamente lo que hace es eso, es exponer información y tratar de encontrar la comparación, poder comparar distintas ideas, distintas teorías. Por ejemplo, no sé, en Introducción a la Economía, cuando vuelvo a los pensadores, digamos, a los distintos pensadores económicos, Adam Smith, Marx, los neoclásicos, entonces yo puedo hacerme un cuadro donde compare qué era lo que cada uno pensaba sobre distintos temas. Y entonces así, no es que yo voy a estudiar de eso, pero me va a servir para el repaso y me va a servir para ver las similitudes y diferencias
entre las distintas corrientes de pensamiento económico, que a lo mejor si las estudio todas separadas, no puedo encontrar esa relación. Otro tipo de cuadros que puedo usar son el cuadro sinóptico, que el cuadro sinóptico es un cuadro donde un mismo tema, acá no comparo, sino que un mismo tema lo ordeno en base a sus ideas principales y secundarias. Entonces, al principio pongo las ideas principales y de esas ideas principales se van abriendo en ideas secundarias. Entonces, justamente, este tipo de cuadro es útil para encontrar esa relación. ¿Cuáles son las principales ideas y cómo de esas ideas surgen o se ven complementadas por ideas secundarias que apoyan a esa idea principal? Por eso ven que se va abriendo, digamos, de forma horizontal. Primero tenemos las ideas principales, después las ideas secundarias que mejoran la comprensión y nos permiten para jerarquizar ideas, y después tenemos ya los detalles o, digamos, ideas terciarias. Podríamos decir que ya es la información más fina. Ahí podemos tener ejemplos, en los detalles podemos tener ejemplos de cada tema. Bueno, y el mapa conceptual, que es el que tenemos acá de este lado, que el mapa conceptual es un gráfico donde también lo que queremos hacer más que nada no es jerarquizar las ideas como en el sinóptico, sino encontrar la vinculación entre todos los temas. Y acá no hay un formato fijo, digamos, en el cuadro sinóptico y en el cuadro comparativo generalmente trabajamos con esquemas, con tipo tablas. En cambio, en el mapa conceptual es un mapa mucho más libre, es un mapa donde cada uno lo hace con el formato que le resulte útil. Y generalmente lo que hace el mapa conceptual es unir todas las ideas principales de acuerdo con alguna coherencia o con algún conector lógico. Entonces, ven que acá tenemos distintos formatos, pero en todos los formatos hay una conexión, hay flechas que conectan. Y esa conexión tiene que estar hecha en base a algún tipo de criterio, digamos. ¿Cómo se unen? ¿Cómo uno cada idea principal con la otra? Tengo que tomar un criterio. Entonces, estos gráficos también son muy útiles cuando estamos terminando de estudiar para poder encontrar esa relación, para poder detectar ideas principales, porque si yo no detecté las ideas principales no las voy a poder volcar en este mapa conceptual, y para poder pensar cómo se relacionan esas ideas principales, cuál es la conexión, la relación que hay en todas esas ideas principales. Entonces, a ver, podemos tener un montón de flechas que unan distintas ideas, podemos tener menos flechas, pero lo importante es que esto después a nosotros nos sirva para ordenarnos, nos sirva para poder sacar una conclusión, nos sirva para relacionar los distintos temas y que no quede todo como estudio de memoria las distintas unidades y ya está, ya terminé. Porque otro error que muchas veces cometemos, que bueno, ahora ya cuando nos metamos en el tema de la planificación lo vamos a ver, es que nos organizamos en cuanto a cómo vamos a estudiar los distintos contenidos, pero no le dedicamos tiempo al repaso. Y el repaso, acá en la facultad, que son materias largas, es fundamental, porque una medida que va avanzando y que va incorporando nuevas ideas, por ahí las otras les van quedando como más atrás. Entonces, el repaso es súper importante para poder refrescar las ideas de los temas que fuimos ya estudiando a lo mejor hace 1 o 2 semanas, y también para poder, a través de estos gráficos, en el repaso, poder ir encontrando la relación entre todo lo que estamos estudiando. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿No? Bien, rápidamente, para después ya meternos en los tips, que sé que es por ahí lo que más les interesa, les voy a mencionar los distintos tipos de texto. En general, los tipos de texto se pueden clasificar de 2 maneras. En textos expositivos o explicativos y textos argumentativos. El discurso o texto expositivo explicativo es el que ustedes vienen acostumbrados a trabajar en la escuela, o sea, es el manual de contenidos, donde se me ofrece un contenido que
ya está legitimado, sabemos que lo que dice ahí está bien, y en ese texto lo que quiere el autor es informarnos, explicarnos sobre ese tema, sin dejar de manifiesto cuál es su postura sobre el mismo. Es solamente un manual donde se nos explica un determinado tema. En cambio, el otro tipo de texto que nos podemos encontrar es el texto argumentativo. El texto argumentativo es un texto donde el autor, además de informarnos o explicarnos sobre un determinado tema, nos expone, deja de manifiesto cuál es su postura sobre el mismo, qué opina él sobre ese tema, cuál es su opinión. Y generalmente lo que intenta el autor al, digamos, exponer su opinión es que nosotros, como dice acá, lo que pretende es persuadir al receptor. ¿Qué quiere decir persuadir al receptor? Que nosotros estemos de acuerdo con él, convencernos de que esa idea que él está exponiendo es la correcta. Este tipo de textos generalmente se usan en materias que por ahí tienen más, digamos, dan más lugar al debate, a la discusión, como para poder analizar distintas posturas. Y en la facultad nos vamos a encontrar con los distintos, con distintos tipos. Por ahí en primer año no es tan habitual encontrarnos con los discursos argumentativos, pero sí en algunas materias aparecen y a medida que vamos avanzando en la carrera aparecen aún más. Bien, acá yo les puse algunos ejemplos. Bueno, en el texto que habla de los flamencos, ustedes rápidamente podemos ver que es un texto donde solamente nos habla de, bueno, cuáles son las características de los flamencos, entonces es un texto expositivo, no nos da su opinión el autor sobre los flamencos, sino que nos dice cómo son, cuáles son sus características, cómo es su alimentación, dónde viven y demás. Nos está informando. En cambio, en el otro texto, en el ejemplo de texto argumentativo, tenemos, como bueno, acá lo podemos ver, una introducción donde el autor presenta el tema, que es el primer párrafo, y después, en la parte de desarrollo, el autor da su opinión. No lo voy a leer porque, bueno, ya estamos ya, digamos, todavía falta un ratito, pero prefiero dedicarle más tiempo a lo que son los tips. Pero bueno, es como para que ustedes vean la diferencia. Siempre en el argumentativo, en algún lugar, aunque sea no va a decir opinión del autor de título, va a aparecer mezclado en el texto, pero en algún lugar va a dejar en claro el autor su opinión. Bueno, ahora sí, esto que también sé que ustedes esperan mucho, algunas sugerencias para enfrentarnos a los exámenes. Y como su palabra lo dice, son sugerencias, porque como les digo, acá no hay una verdad absoluta, ni, digamos, ni algo que sí, ni reglas estrictas, sino que más que nada estas sugerencias surgen de la experiencia, de tips que los pueden ayudar a llegar más seguros a la instancia de los exámenes. Bueno, en primer lugar, yo acá, en esta presentación, expuse algunos de los principales problemas que por ahí escuchamos de los estudiantes. Tengo mucha ansiedad y miedo en los exámenes orales y finales. Mis compañeros ya se recibieron, no puedo evitar sentirme mal y compararme. Me siento muy desanimada y no puedo sentarme a estudiar. Estoy trabada y siento que no sé estudiar. Soy muy insegura y me saboteo. Soy lenta para leer y me cuesta organizarme. Se me olvida lo que estudio. Me distraigo mucho cuando estudio. No sé si alguno de ustedes por ahí se siente identificado, identificada con alguna de estas frases. Generalmente todos los que pasamos alguna vez por una carrera universitaria con algo de esto, con uno como mínimo nos sentimos identificados. Entonces, bueno, como les decía antes, son situaciones por las que todos pasamos y que, bueno, es parte de la adaptación. ¿Qué podemos hacer para tratar de minimizar estos temores, estas dificultades que se nos presentan?
Bueno, y acá tenemos la lista de los tips. Primero, revisar, organizar y completar los apuntes y material de estudio. Esto es súper importante, tiene que ver con lo que hablábamos antes, de estar seguros de que tenemos todos los apuntes, que están incluidos todos los contenidos en nuestro material de estudio. Dedicarle un tiempo a esto, a asegurarnos de que no nos falte nada. ¿Cómo podemos hacer para estar seguros de que no nos falte nada? De que todos los contenidos solicitados por la cátedra están incluidos en el material de estudio que yo tengo. Bueno, ustedes saben que cada materia tiene su programa de estudio, que justamente en el programa de estudio figuran todos los contenidos de la materia, todas las unidades en que la materia está organizada y cuáles son los temas de cada unidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre cuando vamos a empezar a cursar o a estudiar una materia para rendir es tener el programa. El programa es el primer documento, el primer material que tengo que tener para después, en base a eso, organizar los contenidos y los apuntes y controlar que no me falte ningún tema. ¿De dónde sacamos el programa? Bueno, lo venden en la fotocopiadora de la facultad y en las que están cerca, pero también está colgado en la página de la facultad, o sea, ni siquiera tienen que ir a comprarlo. En la página de la facultad, donde habla de las carreras y está el plan de estudio de cada carrera, ustedes si se paran en cada materia van a ver que es un link que la pueden abrir y ahí les abre el programa. Entonces, en 2 segundos se bajan el programa, lo guardan en el celular o en la compu y ya tienen eso que es fundamental para saber cuáles son los contenidos que tienen que estudiar. Después, cuando hablamos de las materias cuatrimestrales, que por ahí ustedes están cursando, bueno, muchas veces cuando hablamos de los parciales, muchas veces es el docente el que les va indicando durante el cursado cuáles son los temas que entran en cada parcial, porque bueno, ustedes saben que en el parcial no entra todo, como su palabra lo dice, sino que es una parte. Entonces ahí, como sabemos, bueno, ahí tenemos que prestar atención en clase, porque el profesor siempre va diciendo, el docente siempre va diciendo cuáles son los temas que entran, y si no, bueno, si tenemos alguna duda, preguntarle. Otro ítem importante es tener la carpeta completa. En muchas materias, en las materias más bien prácticas, la carpeta es un material de estudio fundamental porque necesitamos poder practicar los ejercicios, entender cómo se resuelven. Entonces, tener siempre la carpeta completa. Si hay algo que nos quedó incompleto, bueno, pedirlo. Si una clase no pudimos ir, completar ese material. Muchas veces también pasa que en clase tomamos apuntes muy rápidos y a lo mejor no son demasiado claros esos apuntes. Entonces, bueno, cuando llego a casa ese mismo día, volver a leer la carpeta y completarlos, porque si no lo hago en ese momento, pues posiblemente ya más adelante no me acuerde bien qué es lo que quise poner. Entonces, todo esto tiene que ver con el material. Contar con un buen material de estudio forma parte del éxito también del estudio. Ahora, como les digo, si yo me pongo a estudiar de un resumen que encontré por ahí y que no sé si está completo, que no lo comparo con el programa, bueno, ahí ya estoy arrancando mal. También, como puse más abajo, asistir regularmente a clase. Y asistir regularmente y asistir conscientemente a clases. Porque, a ver, más que nada en primer año, ir llevando las clases al día y prestar atención al docente son fundamentales también para después poder llegar seguros a los parciales. Generalmente en los parciales nunca toman temas que no se hayan dado en clase. Entonces, si uno va teniendo la materia al día, si va asistiendo a clase, si en las clases prestamos atención, porque si estoy toda la clase mirando el celular o pensando en lo que voy a hacer a la noche o hablando con mi compañero, y no, es lo mismo que si no estuviera. Entonces, prestar atención en clase,
Realizar las actividades que el docente indique. Muchas veces los docentes nos dicen, bueno, para la clase que viene lean tal tema, hagan tal ejercicio. Y sí, hay que hacerlo, porque después el docente empieza la clase suponiendo que el alumno eso lo hizo y no lo va a explicar de cero. Entonces, bueno, ir siguiendo todas estas indicaciones que el docente nos va dando. Otra posibilidad que tenemos es asistir a las clases de consulta. Ustedes saben que cada materia, además de las clases que cada docente en cada comisión va dictando, en cada materia hay clases de consulta, que son clases donde hay algún docente de la cátedra, que a lo mejor no es necesariamente el que yo voy, pero sí es un docente de la materia, que va un día y horario determinado a la semana solamente a resolver consultas puntuales de ustedes. No va a dar clases, sino que el docente está sentado esperando que vengan ustedes con las consultas. Eso es una herramienta súper importante que muchas veces no saben que están, no las aprovechan. Obviamente yo no puedo ir al docente a preguntarle un tema de cero y decirle, quiero que me expliques tal tema porque no entiendo nada, porque no es un docente particular. Justamente la idea de la clase de consulta es que ustedes, cuando están estudiando, por ahí les surgen consultas o dudas puntuales y vayan a esa instancia de la clase de consulta para preguntarle al docente esas dudas puntuales que tienen. Es una herramienta súper útil y también muchas veces cuando vamos a esas clases y escuchamos consultas de compañeros, también nos sirve a nosotros para entender mejor el tema. Entonces, siempre que puedan, aprovechen las clases de consulta. ¿Dónde están publicadas? ¿Cómo saben ustedes cuándo son las clases de consulta? Bueno, vieron, se ubican en la facultad, en la parte antigua, primer piso, que está el salón de actos. A la vuelta está el pasillito de cursos y exámenes y ahí hay una serie de pizarrones y transparentes donde se publica información. Ahí están publicadas las clases de consulta de cada materia. Si no lo encuentran a la publicación, preguntan ahí a los chicos de cursos y exámenes o les preguntan al mismo docente cuando termina la clase. Profe, ¿cuándo es la clase de consulta de esta materia? Y el docente se lo va a decir. A veces por vergüenza o porque, no sé, no conocen estas herramientas, se van a clases particulares y gastan un montón de plata. Y obviamente, como les digo, no es lo mismo, pero es una herramienta súper importante que tiene la facultad para que ustedes aprovechen para resolver esas consultas puntuales. Bueno, eso tiene que ver, todo lo que estuvimos viendo hasta recién, tiene que ver con el cursado. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer? En cuanto a la organización del tiempo y de los contenidos, no podemos, como les decía antes, no podemos pretender aprobar las materias de la facultad siguiendo el mismo esquema que veníamos acostumbrados en el colegio secundario. Olvídense, saquen eso de la cabeza, es imposible. Por más que seamos súper inteligentes, la facultad tiene otras maneras, otros ritmos, otros contenidos, y es imposible aprobar las materias de la facultad usando las técnicas y las formas y los tiempos de estudio que veníamos acostumbrados a usar en el colegio secundario. Entonces, sacarnos esa idea de que puedo estudiar un ratito el día anterior o en el recreo, como hacen ustedes, en el recreo anterior, bueno, la mañana anterior, en la facultad no hay recreo, pero estudio un ratito antes la mañana anterior, no. Eso no nos va a asegurar el éxito, todo lo contrario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que planificar el tiempo de estudio. Tampoco es la idea de vivir estudiando, la idea es que ustedes puedan seguir haciendo sus actividades deportivas, sociales, se sigan divirtiendo, pero sí ser conscientes de que no van a usar o no van a necesitar el mismo tiempo que venían usando en la escuela para la facultad. Entonces, para eso y para que no nos agarre el pánico a último momento y para llegar tranquilos, es súper importante planificar el tiempo de estudio. ¿Y cómo planificamos el tiempo de estudio? Bueno, obviamente va a depender de el resto de actividades que yo tengo.
Si yo trabajo, sé que no me va a quedar tanto tiempo disponible para estudiar que el que no trabaja. Entonces, voy a tener que empezar a estudiar antes de aquel que no trabaja y que tiene a lo mejor más horas disponibles en el día para estudiar. Entonces, hacernos un cronograma realista de cuántas horas por día le puedo dedicar al estudio. Como dice acá, objetivos cumplibles y realistas. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo hacerme un cronograma donde digo, bueno, voy a empezar a estudiar 4 días antes y voy a estudiar 21 horas por día, 20 horas por día. No, no lo vamos a cumplir. Por más que no tengamos otra cosa que hacer, vamos a estar cansados, nuestra mente se va a saturar, va a llegar un punto que ya nos va a costar un montón entender los temas. Entonces, objetivos realistas, cronograma de estudio realista en base a el tiempo que tengo disponible y a el resto de las actividades para poder cumplir con el estudio y también poder realizar el resto de las actividades. Entonces, planificar el tiempo y siempre es preferible empezar con mucha anticipación y a lo mejor terminar antes de lo previsto y que me quede más tiempo para el repaso o para dedicarlo a otra cosa, que por el contrario, ponernos un objetivo muy alto en muy poco tiempo, que seguramente me va a costar después cumplirlo, me va a quedar poco tiempo y me voy a desesperar porque no sé qué voy a hacer. Bueno, vieron que ahora está tan de moda esa palabra que es procrastinar. Bueno, no procrastinemos. Resolvamos los temas ahora, no pateemos para adelante, porque sabemos que después me voy a poner un objetivo que no voy a poder cumplir. Y ahí, en ese cronograma que hago, bueno, planificar los tiempos y los contenidos. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar al estudio, además del cursado y de las demás actividades? Y tengo disponible, no sé, 4 horas para estudiar por día. Bueno, ¿qué voy a estudiar cada día en esas 4 horas? Entonces, los temas me los voy dividiendo en lo que voy a estudiar cada día. Y así me voy poniendo objetivos. Entonces digo, bueno, esta semana voy a estudiar hasta tal unidad o voy a estudiar hasta tal tema. Y así voy, digamos, planificando tiempos y contenidos para no atrasarme y para llegar bien. Y también dedicarle un tiempo al repaso, porque como les decía, si yo no le dedico un tiempo al repaso, me va a faltar después esa visión integral del tema. Voy a tener todos los contenidos en la cabeza, pero separados, y si el docente me pide que los relacione, que saque una conclusión, que arme yo una argumentación sobre un determinado tema, me va a costar un montón. Entonces, dedicar y prever y planificar también ese tiempo dedicado al repaso. Otra cosa que podemos hacer, ya también cuando estamos cerca de la fecha, cuando ya tenemos la mayoría de los temas estudiados, es buscar evaluaciones de años anteriores. ¿Dónde las buscamos? Bueno, en la librería, en la fotocopiadora de la facultad, también no sé si hay algunas materias que tienen aula en el campus y por ahí hay publicados exámenes viejos. Bueno, esto nos sirve también para autoevaluarnos, para ver cómo es el tipo de evaluación que toma cada materia. Las evaluaciones generalmente no cambian sustancialmente de un año a otro. O sea, obviamente no me van a tomar exactamente el mismo parcial que el año pasado, pero tampoco van a ser temas totalmente distintos o la estructura va a ser totalmente distinta. Entonces, eso me sirve para saber cuántos temas entran en la evaluación, cómo están organizados, qué tipo de ejercicio me toma, si me pide desarrollo, me hace preguntas, es multiple choice, me toma verdadero o falso, si son ejercicios separados por temas o me mete un ejercicio integrador donde están todos los temas juntos. Bueno, es una herramienta también muy útil. A veces incluso en las fotocopiadoras está el parcial y está la evaluación y está la solución, entonces puedo ir comparando. Y que me sirve, como les digo, en esta última etapa, como para saber a qué contenidos darle más importancia y con qué tipo de evaluación me voy a encontrar cuando me siente ahí a hacer el examen. Bien, después, con respecto a los exámenes orales, vieron que en algunas materias hay exámenes orales. Bueno,
Obviamente el examen oral requiere una inmediatez que el examen escrito no requiere. O sea, yo en el examen oral tengo que responder rápido, o sea, no puedo quedarme 10 minutos pensando la respuesta. Que por ahí en el escrito me da esa facilidad de que yo tengo más tiempo y puedo ir pensando cómo armar esa respuesta. Sí, Moira, ¿habías levantado la mano? Sí, hola, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Quería preguntarte si en la fotocopiadora hay parciales de introducción a la estadística, no de introducción a la estadística, de la licenciatura en estadística. Y eso, Porque yo pregunté sí, y no me respondieron y como que y las políticas tampoco tienen. claro, vos fuiste a la fotocopiadora de la Facu y te dijeron que no. No fui, pregunté por el grupo, pero como que todos dicen que no hay. Mira, yo la verdad que no sé de cada materia o de cada materia en particular, no sé, yo te digo que es una práctica muy utilizada. Mi consejo sería, algún día que vayas a la facultad, acércate a la fotocopiadora, pediles la carpeta de la materia, porque a lo mejor hay, y bueno, y la gente piensa que no, o hay un error ahí en la comunicación. Entonces, para sacarte la duda, anda, fíjate, y si no, a lo mejor preguntale a algún docente de la materia, de dónde podés conseguir exámenes de años anteriores, como para poder practicar. Fíjate también en la bolsa de apuntes que tienen. Vieron que en la facultad, en la planta baja, hay una bolsa de apuntes donde pueden ustedes tomar apuntes que dejan otros estudiantes que ya rindieron. Y si no, en el aula, si las materias tienen aula virtual, en el aula virtual o en las fotocopiadoras que están alrededor. Vieron, por ejemplo, por Mendoza está Arcadia, después en la otra cuadra por Oroño también creo que hay, no sé si esas tienen mucho material, pero bueno, te diría que busques porque generalmente siempre de las principales materias en algún lado se consiguen. Bueno, entonces, volviendo al tema de los orales, cuando vamos a hacer un examen oral, nos conviene repasar esa exposición oral, repasar oralmente, hacer como si fuera un simulacro, un acting de cómo rendiríamos, qué diríamos, cómo nos expresaríamos, romper el hielo, ¿no? Es algo que muchas veces les cuesta mucho el tema de exponerse a los orales. Entonces, lo importante es ensayar mientras vamos estudiando, tener bien claro el uso de las palabras específicas de la materia, cuándo corresponde usarlas y cuándo no, porque muchas veces en esa, digamos, en esa intención de hablar con vocabulario técnico, usamos las palabras técnicas, pero no las usamos adecuadamente. Entonces, estar bien seguro de cuándo, cuál es el significado de cada una de esas palabras específicas de la materia y cuándo se utilizan, en qué contexto, en qué situación esas palabras se utilizan, porque si no, las puedo repetir o las puedo aplicar en un contexto que a lo mejor no corresponde. Obviamente es muy importante el uso del vocabulario técnico, no puedo hablar de manera vulgar o de manera, digamos, coloquial en un examen oral, sino que tengo que, por más que yo lo estudie, a lo mejor entendiéndolo con mis propias palabras, en el momento del examen yo tengo que dar cuenta de los saberes usando el vocabulario técnico del área. Y ese vocabulario usarlo en el momento y en la situación y en la frase correcta, no en cualquier lado. Y bueno, muchas veces en los exámenes orales tenemos la posibilidad de preparar un tema del programa y después que los docentes nos hagan preguntas sobre el resto del temario. Bueno, si vamos a preparar tema, aprovechar esta posibilidad y preparar un tema que nos resulte fácil, que nos sintamos seguros, que tengamos facilidad para hablar de ese tema y obviamente que ese tema tiene que estar muy, pero muy, pero muy bien y completo. O sea, si yo preparo tema, no puedo ir con un tema así agarrado con pinzas. Me parece que quería decir, no, yo tengo que ir firme, seguro de lo que estoy exponiendo cuando voy a un oral y más que nada cuando prepare tema. Como les digo, hay frases, cuando yo empiezo con el me parece, en el apunte decía, en el resumen eso no estaba, hay frases que ya a veces el estudiante se hunde solo. Entonces tenemos que, no solamente en el examen oral, saber el tema, sino también saber cómo exponerlo.
y mostrarnos firmes y seguros en la exposición, porque si empezamos con la duda, con el me parece, con el creo que, en el apunte decía, no, yo tengo que decir, no lo que decía el apunte. El docente ya sabe lo que dice el apunte, quiere que vos lo digas, que vos estés convencido de ese tema. Entonces, mucho control y mucho cuidado con la forma en que exponemos. Por eso siempre es importante practicar. Bueno, y por último, ya terminando, algunos tips para que el tiempo de estudio nos resulte más productivo, digamos. Hoy por hoy, como hablábamos al principio del curso, vivimos rodeados de distracciones, de las notificaciones del celular, de las redes sociales. Entonces, nos cuesta, no solamente en el ámbito del estudio, en el ámbito del trabajo también, muchas veces nos cuesta concentrarnos, nos cuesta evitar este tipo de distracciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en general, encontrar un lugar donde nos sintamos cómodos con el estudio, donde podamos concentrarnos, un lugar donde haya silencio, donde haya luz, donde podamos sentirnos a gusto para concentrarnos con el estudio. Si no tenemos ese lugar en casa, podemos buscarlo, por ejemplo, en la facultad tenemos la biblioteca, bueno, que ustedes ya la deben conocer, que tenemos el área que hay que mantenerse en silencio, que es para estudiar individual, y el área para estudiar en grupo. Bueno, podemos ir a la biblioteca, si no nos concentramos en casa, podemos ir a estudiar a la biblioteca, o encontrar algún otro lugar, a lo mejor cerca de casa, podamos concentrarnos. Algún momento donde haya silencio, por ejemplo, no sé, hay gente que le resulta más fácil estudiar de día, hay gente que le resulta más fácil o se concentra más de noche. Bueno, eso cada uno lo tiene que ir descubriendo. No estudiar con el teléfono activo, tratar de buscar una estrategia para que el teléfono no se convierta en un factor de distracción, silenciarlo, dárselo a alguien de mi familia para que lo tenga y yo no lo pueda usar, guardarlo en un lugar lejano para no tener que levantarme e ir a buscarlo. No sé, cada uno encontrará la manera, pero bueno, es algo que generalmente nos genera un factor de distracción que a lo mejor lo miramos un minuto y nos enganchamos y estamos después, cuando nos dimos cuenta, perdimos media hora. Y ustedes, a lo mejor cuando somos jóvenes no nos damos cuenta de lo valioso que es el tiempo. Y bueno, justamente la idea es poder recapacitar también sobre esto, sobre que el tiempo que le dedicamos al estudio sea de manera consciente, como dice acá en la presentación. Es decir, que no estemos estudiando o sentados en posición de estudio, pero pensando en otra cosa, usando el celular, porque en definitiva estamos perdiendo tiempo. Es tiempo que estamos perdiendo y no ganando. Y cuanto más rápido y más útil, cuanto más aprovechemos, digamos, no cuanto más rápido, sino cuanto más aprovechemos el tiempo que le dedicamos al estudio, más vamos a también poder tener tiempo para hacer otras cosas. Porque a veces pasa que estoy a lo mejor sentado, no sé, 8 horas y dices, un montón, es muchísimo 8 horas. Pero de esas 8 me distraje 4, porque usé el celular, porque me distraje con una serie que me puse a ver, porque hablé con el compañero que estoy estudiando en grupo. Y realmente si yo me pongo a pensar, efectivamente, ¿cuántas horas estudié? Estudié 4. Perdí 4, estudié 4, estudié el 50% del tiempo y el resto lo desaproveché. Y esas 4 horas las podría haber usado en algo más útil, como hacer un deporte, salir. Y estuve ahí sentado 8 horas, de las cuales la mitad las desaproveché. Entonces, bueno, esto no somos robots, nos cuesta, son hábitos, como yo les decía antes, es hábito, es ir de a poco, hábito, disciplina, perseverancia, ir de a poco corrigiendo esas cosas, esas cuestiones, esas conductas, esas actitudes que nos hacen a lo mejor no aprovechar el tiempo como deberíamos. Obviamente sabemos que no podemos estar 8 horas de corrido estudiando, que tiene que haber un momento de descanso, que la mente está demostrado que a partir de las media hora, 45 minutos, necesita un descanso para poder seguir aprendiendo bien, para poder seguir incorporando los conocimientos. Pero bueno, justamente también está ahí en decir, bueno, a ver, ¿cómo organizo el tiempo de estudio, el tiempo de descanso? Estudio 45, descanso 10, vuelvo a estudiar. Que ese tiempo, esa separación entre el tiempo de estudio y el tiempo de descanso esté bien organizada, porque si no,
pasa que todo se mezcla y en realidad no sabemos si estamos estudiando, si estamos descansando, si estamos usando el celular, si estamos charlando y tomando mate, y todo parece parte de un mismo momento. Y eso es muy agotador a nivel mental, porque en definitiva no hicimos nada, digamos, en forma consciente. Estuvimos ahí dando vueltas entre una cosa y la otra. Y eso mentalmente agota, no tener bien separadas las actividades y los tiempos. Bueno, dedicarle tiempo al descanso y a dormir adecuadamente. También muchas veces cometemos el error del día anterior al examen, quedarnos toda la noche estudiando y llegamos después al examen agotados. Entonces, lo que no aprendimos el día anterior al examen, no lo vamos a aprender en ese momento. Ya está. El día anterior al examen, tranquilos, descansamos, dormimos, al otro día nos levantamos, desayunamos, nos bañamos y nos vamos a rendir. Ir descansados, ir con la cabeza fresca, con la cabeza tranquila, no saturada porque estuve estudiando hasta 5 minutos antes del examen, porque eso va a hacer que llegue cansado, que llegue nervioso, que llegue fatigado. Entonces, siempre dedicarle tiempo al descanso y a dormir adecuadamente. Y todo está relacionado, porque si yo aprovecho bien el tiempo de estudio y no me distraigo, después voy a tener más tiempo para descansar. Y bueno, empezar con anticipación. Esto que les decía antes, de siempre es preferible empezar con mucha anticipación que con poca. Bueno, acá terminamos. Como les decía, estos son pautas, guías, orientación. No es que tenemos que hacer todo, sino que cada uno va tomando lo que le resulte mejor. Moira, ¿querías comentar algo? No, me quedó la mano levantada. Me quedó la manito, listo, bueno. Sí. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Gracias por quedarse. Como les digo, esto es un proceso del que todos, por el que todos pasamos a lo largo de nuestra vida como estudiante, y es ir muchas veces con prueba y error. Es ir probando lo que mejor nos resulta, ir tomándolo, dejar aquello que no nos resulta, pero siempre la cuestión del hábito, de la disciplina, de la perseverancia, de, bueno, si me va mal, intento de nuevo. O sea, a todos nos pasó, y lo importante, como les digo siempre, es el objetivo final. Si tenemos claro el objetivo, vamos de a poquito ir superando los desafíos. Bueno, por último les digo, antes de que se vayan, de que terminemos, que les comenté al principio de la reunión que yo formo parte del sistema de acompañamiento para estudiantes de primer año. Esta es una de las actividades que hacemos, pero nuestra idea es poder acompañarlos, poder guiarlos y poder estar ahí para todo lo que ustedes necesiten. Nosotros tenemos un Instagram que, bueno, supongo que si ustedes entraron del curso, la mayoría ya nos debe seguir porque fue la vía de difusión. Pero bueno, les quería recordar que no tengan vergüenza, que cualquier cosa que ustedes necesiten pueden escribir ahí al Instagram, que bueno, nosotros siempre vamos a tratar de ayudarlos y asesorarlos en todo lo que esté a nuestro alcance. Así que bueno, les dejo un saludo, buenas noches y estamos en contacto. Nos vemos.